como la esencia de lo que vamos a hablar es como la filosofía de intentar operar a todos los pacientes que vamos a operar de tumores supratentoriales intraaxiales despiertos. Y por eso lo escribo como la norma, no la excepción. Y en esto pues me adhiero completamente a la filosofía de un gran maestro de quien he aprendido muchísimas cosas, que es el doctor Hughes Dufaux. ¿Se está oyendo bien lo que estamos hablando? Está perfecto. Bien. Entonces, aprendí del doctor Dufaux algo que voy a repetir varias veces y es que el cerebro como tal no tiene para nosotros hoy en día una zona que yo pueda dividir en elocuente y no elocuente. Casi todo nuestro cerebro es de alguna manera elocuente, de alguna forma. Y por esta razón, cuando operamos una lesión tumoral, queremos evaluar claramente todas las funciones del paciente. Siempre se nos ha dicho a los neurocirujanos como burla, ¿sí? Que el neurocirujano está feliz porque movió el brazo, porque movió la mano, porque ya mírelo, está feliz porque movió un dedo. Y eso es culpa nuestra, porque nosotros hemos dado como un triunfo que nuestro paciente que tiene una lesión en X lado hace esos movimientos gruesos. Yo puedo evaluar esos movimientos gruesos con un paciente dormido y evaluar el área motora y decir el paciente va a salir sin déficit motor, pero nunca podré evaluar las funciones cognitivas, las funciones ejecutivas del paciente que son importantísimas para sus funciones de la vida diaria. Entonces, en eso consiste lo que nosotros vamos a hablar. Alberto les habló hoy que trabajábamos en el Hospital Universitario Los Comuneros y en la Clínica Chicamocha de Bucaramanga y presto mis servicios como profesor a la Universidad de Santander. Son bienvenidos a este campus. Nosotros hacemos todos los años un evento de tumores y este año lo tendremos a finales de octubre, principios de noviembre. Casi siempre traemos un invitado internacional. Ha estado el doctor Dufo, el doctor Campero, el doctor, muchos neurocirujanos de prestigio que invitamos y tenemos una sesión un día para neurocirujanos, un curso para neurocirujanos y al día siguiente una sesión general. Entonces espero que algún día puedan venir a este lindo campus. No tengo ningún conflicto de interés particular en esta charla y lo que vamos a tratar de hablar es cuál es la racionalidad para la cirugía, especialmente en gliomas de bajo grado, pero en general para cualquier glioma. Aquí estamos precisamente con el doctor Dufaux, a quien vemos aquí, eh, en presencia, vino hasta Bucaramanga a hablarnos de cirugía en paciente despierto en octubre del 2019. Vemos también en esta foto una persona que nunca falta en nuestras reuniones, que es el doctor Velandia, que es el neuropatólogo, parte esencial de todas las actividades que desarrollamos los neurocirujanos y que tanta falta nos hace muchas veces en muchos servicios en Colombia, incluido Bucaramanga, donde trabajo. No tengo un neuropatólogo a la mano que nos pueda solucionar en la sala de cirugía, como lo es en muchos centros. Imagino que ustedes allá tienen esa posibilidad o esa facilidad. Entonces, vamos a hablar de este concepto que se llama neurooncología funcional preventiva. ¿Qué es eso de neurooncología funcional preventiva? Tiene que ver con el propósito principal de todo tumor, de estas tres palabritas que me gustan mucho como suenan en el inglés: Maximal Safe Resection, resección máxima segura, que es la filosofía esencial de la resección de un tumor cerebral. Quiero sacar el máximo posible con la mayor seguridad posible.
y ustedes allá obviamente tienen toda la tecnología para poderlo hacer, tienen la neuronavegación, tienen la neuromonitoría, tienen resonancia magnética intraoperatoria, es decir, todos los ingredientes para lograr esta máxima que se llama resecar el tumor con la máxima seguridad. Pero dentro de eso el ingrediente primordial se llama la neuromonitoría. Cuando hablamos de prevención, estamos hablando del acto de detener que algo pase, por ejemplo, detener que el tumor mate o deteriore al paciente, pero también impedir o detener a alguien de hacer algo, en este caso, el neurocirujano de cometer un error. Y en ese caso, como prevención, las cosas que hacemos para evitar los errores son las cosas que se llaman la tecnología que nos acompaña hoy en día en las salas de cirugía, y dentro de esa tecnología la neuromonitoría la clasifico como la cosa número uno en esta posibilidad. Siempre hablamos de esta filosofía hipocrática que se llama ante todo no hagas daño, y este librito de este neurocirujano británico que comenta muchos de sus casos nos lleva a pensar siempre en que cualquier cosa, cualquier caso que nosotros tengamos, la primera cosa que se viene a nuestra mente es cómo hacemos para no hacer daño, cómo hacemos para que nuestro paciente no se deteriore más de lo que ya está. En general, cuando decimos que vamos a hacer una resección total, si hablamos de gliomas de bajo grado, se refiere a la resección completa de todas las anormalidades que se ven en el FLAIR. Si hoy en día nosotros pensamos en la secuencia de FLAIR de un glioma de bajo grado, es demasiado amplia, pero ese sería la meta ideal de la resección de un glioma de bajo grado. Así que cuando hacemos una cirugía tan pequeña, tan localizada, pues la contribución que estamos haciendo a la cura de esta lesión es poca, y la meta debe ser, en este caso, eso que estoy diciendo de resecar todas las anormalidades en el FLAIR para un glioma de bajo grado. Los límites de mapeo quirúrgico serán entonces los límites de esa cirugía, es decir, que por la filosofía del doctor Dufault, los límites no son anatómicos, sino electrofisiológicos, corticales y subcorticales. Es decir, el mapeo cortical y subcortical es lo que me definirá el límite de mi cirugía. Y muchas veces se ríe de mí cuando estaba, lo acompañé allá, y él decía: a usted que le gusta tanto la neuronavegación y que quiere que el tumor de aquí a aquí, en general, el límite real de la resección es el límite eléctrico. Hasta donde yo encuentro un tracto funcional, hasta ahí detengo mi cirugía si pienso que voy a hacer daño al paciente. De ahí hacia adelante las resecciones deben ser amplias, lobectomías muy amplias, para que yo pueda pensar en curación. Y por supuesto, idealmente esto debe ser con una asesoría neuropsicológica. Muchos lugares no se cuenta con el neuropsicólogo, pero cada vez hace parte más esencial de nuestra evaluación. ¿Y esto es por qué? Porque precisamente lo que dije al principio, no queremos una evaluación gruesa, levante el brazo, hable, lea, sino realmente profundizar en la asesoría neurocognitiva del paciente. Y este otro concepto que se llama resección supratotal, que es ir por fuera de los límites anatómicos de la lesión, es lo que más prolonga la sobrevida. Y aquí estamos viendo este rango de sobrevida entre 97 y 198 meses para pacientes de gliomas de bajo grado, en los que este grupo francés demostró, el doctor Dufault, cómo hacer una resección por fuera prácticamente de los límites del FLAIR produjo en los pacientes unas sobrevidas mucho más largas, de más de 11 años, 12 años, 13 años, 14 años, de pacientes
que en los controles tendrían 7, 8 años de sobrevida. Entonces la cirugía precoz como objetivo incrementa la sobrevida y mejora la calidad de vida de los pacientes. Esto se refiere a en gliomas de bajo grado, esa opción que existía antes de observar hasta que el paciente deteriore, hasta que el tumor deteriore al paciente, pues hoy en día es una filosofía que prácticamente llevará al paciente a que primero su tumor se convierta en un tumor más grave y segundo que no logremos mejoría de la calidad de vida y esa sobrevida importante. Entonces hoy en día no existe ninguna posibilidad de que uno al diagnosticar un glioma de bajo grado intraxial espere hasta que el tumor deteriore al paciente, sino que debe intervenir tempranamente. La clasificación hoy en día nos pone muchos retos, ¿no? Porque hemos oído muchos temas de astrocitoma, que IDH, que tal. Hoy en día esta denominación es la que aparece en la última clasificación para específicamente los gliomas de bajo grado, que los hay de diferentes clases y obviamente tenemos que tener al menos el detalle de la IDH y el detalle de la codeleción de 1P19Q para meter a nuestro paciente en el tema de oligodendroglioma o dejar a nuestro paciente como astrocitomas cuando hablamos de la IDH. Y en la clasificación del 2021, pues hay una gran pleomorfismo adicional de gliomas que ni siquiera sé si nuestros patólogos están todavía conectados con todo este tema de clasificaciones, pero que debemos irnos acostumbrando a estas denominaciones de tumores gliales o glioneurales que nos muestra la clasificación del 2021. Aquí nos está mostrando las sobrevidas a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 y a 10 años de sobrevida para gliomas difusos, astrocitomas anaplásicos, oligos, glioblastomas, con respecto a cómo es la sobrevida, y nos está diciendo que si yo miro la sobrevida a 10 años, quizá el tumor que más sobrevida tiene y ha tenido históricamente es el oligodendroglioma. El resto de los gliomas, de todas maneras, históricamente no evoluciona también como en un oligodendroglioma. Y llamo la atención en esto porque cuando mi diagnóstico es oligodendroglioma, es quizá el tumor que más agresivamente debo tratar. Y ese diagnóstico se hace, recordemos, no solamente con la histología, sino con la codeleción 1P19Q. Entonces quiero dejar como este mensaje adicional del manejo de los oligos, que no son tan frecuentes, pero cuando los tengo debo tener obviamente una muy buena correlación. Y con respecto al glioblastoma, ya sabemos hoy en día que en esa variación de IDH1, 2 y la mutación o no mutación, pues puedo tener sobrevidas incluso a 10 años de pacientes vivos, que nosotros los tenemos incluso a 4 a 5 años, y podría decir que cifras mayores a este 5% de nuestros pacientes operados, pero no podría aún dar una estadística perfecta, pero sí puedo decir que la resección con neuromonitoría y con toda la tecnología que pueda incluir neuronavegación, ultrasonido y lo que tenga disponible me hará un paciente con mejor calidad de vida y mayor sobrevida porque puedo hacer una resección mucho más amplia que la propuesta. En cuanto a la edad, suena pues lógico decir que entre más joven el paciente, su sobrevida a 10 años es mayor y entre más edad el paciente, pues su sobrevida a 10 años será menor, no solo por la muerte natural, sino porque el tumor definitivamente trata, mejoran entre más jóvenes el paciente. Los factores pronósticos en general es operar pacientes en Karnofskis mayores de 70 en edades menores de 40 años, que es lo que más mejora la sobrevida en nuestros pacientes. Este artículo se refiere principalmente a lo que estaba diciendo de que un paciente con un glioma de bajo grado debe ser intervenido lo más tempranamente posible, y esto es porque esos gliomas
que uno piensa que están quietos tienen un factor de crecimiento de por lo menos 4 milímetros en diámetro por año y se transforman hacia una glioma sintomático hasta 48 meses después de su descubrimiento radiológico, es decir, que pasan al menos 4 años con el tumor creciendo, de manera que esto no lo debo esperar, debo atacar ese tumor. No existe un glioma que sea inactivo, todos esos gliomas están creciendo siempre. Y vemos aquí esta serie donde el promedio de sobrevida en pacientes con gliomas de bajo grado a los 6 a 7 años con biopsia simple comparados con las series de más de 1000 gliomas de bajo grado difuso del grupo francés, en donde se incrementó la sobrevida hasta 14 a 15 años. Y aquí vemos varios estudios en donde nos muestran la velocidad de crecimiento de diferentes grupos, y en todos estos grupos en general se demuestra que al menos el crecimiento está alrededor de 4 milímetros por año en medianas de sobrevida importantes en estos trabajos. Y el otro dato que es importante es que la extensión de la resección para yo lograr esta sobrevida es de más del 90%, dejando un volumen tumoral muy pequeño de por lo menos 15 centímetros. Y aquí quiero hacer énfasis también en otro detalle importante, que es cómo controlamos nuestros tumores, y definitivamente los tumores tenemos que controlarlos con el tema del volumen para yo sacar de verdad si mi resección fue 50%, 60%, 70%, 80%, cuánto resequé de tumor. ¿Sí? Entonces puedo mostrar esta gráfica en donde la balanza se está inclinando hacia el abordaje precoz, a la cirugía precoz, a la resección máxima segura, con paciente despierto con neuromonitoría, que dará una sobrevida mucho mayor que la conducta expectante y esperar una biopsia, porque la sobrevida al final no la cobrará. Los objetivos quirúrgicos, tanto en gliomas de alto grado como en gliomas de bajo grado, entonces son la resección radical y su impacto en la sobrevida y en la calidad de vida. Y por supuesto tengo que tener un balance entre el resecar más del 98%, como lo decían la literatura inicial del grupo de MD Anderson, que uno impactaba un glioma de alto grado si resecaba más del 98%, pero hoy en día sabemos que si por lo menos reseco el 70% de la lesión, estoy impactando en forma importante la sobrevida del paciente. O sea que como lección aquí, si yo reseco más de 70% de un glioma de alto grado, estoy hablando, estoy impactando apropiadamente la sobrevida del paciente. Obviamente tengo que pesar la morbilidad y la mortalidad ocasionada por ese intento de resección grave. En general, la medicina basada en la evidencia nos dice lo que acabo de decir, pero claro que yo debo individualizar cada paciente y saber a qué paciente yo puedo o no hacer esto que estoy diciendo. Y para esto debo tener en cuenta tres factores que hoy en día son muy importantes en la cirugía de tumores. Tengo que tener en cuenta la sobrevida, tengo que tener en cuenta la funcionalidad, pero este detalle de la neuroplasticidad es lo que nos permite quizá preservar funciones en los pacientes. Muchas veces no resecamos toda la lesión, esperamos a que el cerebro haga algo de plasticidad y volvemos a intervenir. Y con eso hoy en día estamos tratando de reservar un poco la radioterapia especialmente. Esperamos un poco esa radio, no la damos de una vez, sino que operamos, resecamos, incluso damos algo de quimio y podemos hacer una segunda resección preservando las funciones, porque sabemos todos que la radioterapia difusa en el cerebro produce alteraciones de los tractos que van a ser vistas posteriormente, especialmente en situaciones de tipo cognitivo. Entonces, la neuroplasticidad en la recuperación de las resecciones
Es muy interesante concepto y cuando preservamos las funciones, ellas regresan a su más máxima expresión una vez que hemos resecado tumores con una buena monitoría. Es muy claro que el impacto de la cirugía en paciente despierto con un buen mapeo cerebral, con abordaje individual, preserva la calidad de vida. Y cuando hablamos de abordaje individual, siempre evaluamos nuestros pacientes en todos los detalles que los pacientes hacen. Digamos, nos encargamos con muchísimo detalle de investigar qué es lo que hace el paciente, a qué se dedica, y eso es lo que nosotros queremos preservar durante la cirugía y por supuesto que eso se lo interrogamos. También es importante conocer los tractos y las fibras, y eso lo tenemos que estudiar en los cadáveres. Aquí estamos pues estudiando en un cadáver cómo es que son los tractos, cómo es ese cuento de las vías, porque es lo que tenemos que tener en cuenta en cirugía. Y aquí vemos en estas gráficas que cuáles son los tractos más importantes para conservar subcorticales, y aquí estamos viendo que este fascículo longitudinal inferior que se traslada del occipital hasta el lóbulo temporal, o el fascículo occipito frontal inferior, que es este, eh, no los debemos encontrar en la cirugía, debemos tratar de buscarlos en la cirugía, porque son nuestro límite funcional real. Ese es nuestro límite funcional en cirugía. Entonces, cuando estamos en cirugía, el equipo del neurocirujano, que lo componen no solo el neurocirujano, su ayudante, colega neurocirujano, su neuroanestesiólogo, su neuroinstrumentadora y todo ese equipo, pretende hacer una cirugía radical con todas estas herramientas: la neuronavegación, la cirugía estereotáxica, neuroendoscopia, cirugía con paciente despierto, monitoreo cortical, utilizar las imágenes intraoperatorias que tenga disponibles. Y Alberto hablaba de la cirugía con 5-ALA, especialmente para gliomas de alto grado, aunque hoy en día se usa para gliomas de alto grado, de bajo grado, y el que la tenga disponible pues debe usarla porque es una herramienta fabulosa. Entonces, todo este grupo de estrategias, haciendo énfasis, lo repito, en el mapeo cortical y subcortical, hacen que nuestros pacientes tengan la mejor sobrevida y la mejor calidad de vida. Y obviamente cada cosa que planeo lo hago basado en 3 aspectos. El uno, en mi mismo paciente, y cuando hablamos aquí de evaluación multitarea es porque durante la cirugía hacemos evaluación neurofisiológica, neuropsicológica. Por supuesto que tengo que tener en cuenta la accesibilidad del tumor, que tanto lo puedo resecar. Si pudiera saber las mutaciones previas, pues también sé cómo le va a ir a mi paciente. Pero lo más importante del paciente es preservar su calidad de vida. No con esto quiero decir que uno debe hacer una cirugía con temor de dañar la calidad de vida, sino precisamente hace la monitoría para preservar una buena calidad de vida. El segundo es un menú basado en el cirujano. No es lo mismo que el doctor Dufault está haciendo una cirugía, un hombre que lleva más de 1500 cirugías en paciente despierto. eh, eh, no es lo mismo que estos italianos que estaban conmigo en esa oportunidad, donde él, decir que la confianza del cirujano, la experiencia del cirujano, su entrenamiento y la curva de aprendizaje tienen que ver con el desarrollo final de una cirugía. Es muy importante prepararse. Yo siempre digo una frase que la tengo aquí a mi izquierda en mi consultorio, que dice que uno se debe atrever a hacer las cosas que cree que no puede, pero se debe preparar muy bien. Y la esencia del éxito es la buena preparación en cirugía. El sentarse en una sala de cirugía a ver operar a alguien, el aprender constantemente es lo que mejora lo que nosotros mismos hacemos, y cada vez enfocarnos en algo esencial para poder ser un real experto. Y lo otro pues tiene que ver con la institución. Si nuestra institución, como ustedes tienen allá todo ese arsenal de tecnología que lo enumero aquí, y que
incluye esto que es esencial, que se llama el diagnóstico patológico dentro de la sala. Y obviamente nuestra tendencia, Dief y Alberto, tiene que ser a que cada vez nosotros logremos hacer más investigación en nuestras instituciones, aprovechando toda esa tecnología que ustedes tienen disponible y que pues nosotros tratamos también de tener disponible. Hablando de tecnología, muchos cirujanos se guían mucho por la tractografía, lo cual es importante por la resonancia funcional, pero esas son orientaciones al abordaje, porque solo el neuromonitoreo es la realidad. Yo he oído algunos neurocirujanos que operan solo basados en la tractografía y el paciente está dormido y no hay una evidencia clara de que eso sea tan real como la neuromonitoría plenamente. Así que el mapeo cortical es esencial. Normalmente cuando operamos un glioma hacemos una creotomía muy grande y tratamos de ubicar las áreas que más sean de nuestro interés. Cuando vino el doctor Dufo, este era mi afiche y él siempre lo pone hoy en día en las charlas y le pone un tachón para decir que es falso decir que el área de Broca es en tal lado, el área de Wernicke es en tal lado, porque hay que buscarla en la monitoría siempre, porque siempre puede estar ubicada en un lugar diferente de donde uno pensaría originalmente que está. Entonces, las metas que se hace el cirujano son tratar de resecar el tumor sin déficit neurológico, identificar las áreas corticales, monitorizar los tractos subcorticales y todos esos cambios deben ser hechos en tiempo real. Aquí tenemos esta lesión tumoral a la que hemos determinado nuestros límites y por eso hemos podido hacer de esta lesión una resección amplia, sin temor, quitar muchísima corteza, subcorteza, porque nuestro paciente está despierto y nosotros lo estamos monitorizando todo el tiempo. Y vamos a hacer una comparación entre lo que significa monitorizar a un paciente dormido y un paciente despierto. Por ejemplo, el lenguaje es imposible monitorizar en un paciente dormido. Hay muchos intentos de ver cómo podría hacerse, pero hasta ahora no hay ninguna posibilidad. Puedo hacer potenciales evocados motores en un paciente dormido, en un despierto no hacemos este impulso tan grande. También puedo hacer potenciales evocados somatosensoriales. Puedo hacer face reversal para tratar de ubicar dónde está la corteza motora y puedo poner electrodos en los músculos dependiendo de la localización del tumor. Pero si ustedes se fijan, digamos, una monitoría motora gruesa es posible en un paciente dormido y prácticamente nada más. Prácticamente nada más. Mientras que en un paciente despierto puedo evaluar el habla, pero no debemos tomar la norma de que si está en el lado izquierdo es despierto y si está en el lado derecho es dormido, porque hay muchísimas evaluaciones neuropsicológicas, evaluaciones de las tareas del paciente que yo no puedo evaluar si el paciente está dormido. Por lo tanto, debo siempre hacer una cirugía en paciente despierto porque no solo es una monitoría motora gruesa lo que necesito, una función motora gruesa lo que necesito preservar, sino toda una serie de alteraciones que el paciente puede tener y que yo debo detectar antes de la cirugía con mi evaluación neuropsicológica. Y aquí tenemos estas dos gráficas del doctor Dufo que nos hablan de las funciones del hemisferio derecho y de las interacciones que hay córticos subcorticales tanto en el hemisferio derecho como en el hemisferio izquierdo y que nos hablan de una cantidad de tractos y de funciones que no voy a enumerar ahorita, pero que nos dicen tanto para la corteza derecha como para la corteza izquierda, como para el área subcortical derecha, como para el área subcortical izquierda, la cantidad de funciones que nosotros podemos afectar. En nuestro libro de neurocirugía de la Asociación Colombiana de Neurocirugía hicimos este capítulo y ahí pusimos como esta receta de cuál sería la evaluación sugerida dependiendo de dónde está el tumor, si está en el frontal, en el parietal, en la ínsula, en el temporal, para hacer diferentes tests de acuerdo a dónde está la localización del tumor. Estos son algunos de los ejemplos. Aquí tenemos a este paciente que es un ingeniero, por ejemplo, trabajador en Canadá,
y el oficio de él era trabajar con trenes de alta velocidad y todo ese trabajo y ese diseño lo hizo durante nuestra cirugía. Como lo ven ustedes, estamos operando una lesión en el lado izquierdo frontal y estábamos evaluando su lenguaje, su parte motora, su parte creativa. Igualmente esta otra paciente que su oficio es tejer, estamos operándola también del lado izquierdo y durante toda su cirugía estuvo en esta evaluación. Aquí tenemos esta paciente que es una médica uróloga con su pinza de cirugía y por supuesto nosotros hicimos aquí lo mismo, ¿verdad? Una lesión en el lado izquierdo, su tractografía, su confirmación de que el área motora de la mano estaba muy cerca de donde nos lo mostraba el área cortical, pero necesitamos la monitoría para confirmar, como lo estamos haciendo aquí, dónde estaba la mano de ella con respecto al tumor, la neuronavegación, es decir, una serie de utilización de tecnología que hoy en día pues cada vez es más difícil, a veces en muchos de nuestros hospitales, pero es lo que debemos tratar de lograr y perseguir. Vamos a ver si aquí logro pasar este video. Aquí estamos operando a un paciente. Eh, este es más o menos nuestro setting, es para mostrar cómo montamos nosotros al paciente, cómo lo evaluamos. El paciente en general siempre está haciendo dos tipos de funciones, moviendo y hablando. Aquí estamos detectando dónde estaba parte de su área de la cara, ubicándola con respecto a esta lesión tumoral. Y si ustedes ven una lesión completamente difusa, no se veía absolutamente nada. Ven que la cranotomía que tenemos es muy amplia y básicamente al final de la cirugía se hizo una resección bastante amplia de esa lesión tumoral con preservación de toda su función motora y por supuesto cognitiva. Es un paciente universitario que hoy en día está estudiando su carrera y aquí tenemos pues esta resección tumoral de este paciente que les acabé de presentar con la ubicación de todas sus partes funcionales y ven ustedes la gran cavidad que nosotros dejamos después de la cirugía en el lado izquierdo y eso pues es lo que nosotros siempre perseguimos. Y aquí cuando se evalúan funciones de tractografía en resecciones supramarginales, este trabajo del doctor Dufault demuestra muy bien cómo se preservan las funciones y los tractos a pesar de grandes cavidades quirúrgicas funcionales, ¿cierto? Aquí estamos mostrando esta resección del FLAIR de la lesión tumoral con todas las áreas funcionales demarcadas y todos los tractos preservados posteriores a cirugía. Entonces, como conclusión y para terminar, debo decir que la cirugía para tumores cerebrales, cuando es posible, ofrece la posibilidad de preservar las funciones e impacta claramente la calidad de vida de los pacientes y debe ser la regla independiente del hemisferio donde se haga esta cirugía. Agradezco bastante, mucho a ustedes por la atención. Espero que haya podido transmitir algún mensaje de valor en mi charla y pues no sé si alguien tiene algún comentario para hacer. Muchas gracias.